Saludo, muy buenas noches, jóvenes estudiantes del curso de auxiliar de contabilidad que imparte el Infotep a través de la Fundación Dominicana San Valero, Aragón, para hoy día 1 del mes de junio del año 2021. Como siempre, su tutor virtual, Luis Mejía. Bien, nosotros estamos trabajando el módulo 8 correspondiente a los estados financieros y hablamos la semana pasada de la depreciación. ¿Alguien puede decirme lo que entiende por depreciación? Yo, profesor. Vamos a ver. Bueno, yo entiendo que los bienes que se desprecian son aquellos bienes usados en el negocio que pierden su valor a causa de desgaste o deterioro. Por favor, siéntate, me estás mareando. Bien, esos son los bienes que se desprecian. Bien, y las mercancías se desprecian. El inventario. Pregunta. Estoy preguntando. Yo entiendo que se desprecian los inmuebles. La depreciación solamente surte efecto para los activos fijos. Los inventarios son parte de los activos corrientes, por lo tanto no sufren depreciación. Le decía que la depreciación es la pérdida del valor del activo fijo por inclemencia del tiempo, por el uso o por el desuso. Por favor, la persona que entró con su micrófono en modo silencioso. Entonces, esos son los bienes que pierden su valor, que pierden su precio. Por eso le llaman depreciación. En República Dominicana, el Código Tributario, la ley 11-92, establece cuáles son la categoría a depreciar. ¿Alguien me puede decir? Las categorías son esas que se refieren a la 1, 2 y 3. Correcto. Ajá, exacto. Por ejemplo, la categoría 1, que son edificaciones y los componentes estructurales de los mismos. La categoría 2, que son automóviles y camiones livianos y de uso común. Y la categoría 3, que dice que es cualquier propiedad despreciable, o sea, los bienes clasificados en la categoría 1 que serán contabilizados sobre la base de cuentas de activos. Ok. Entonces, los bienes de categoría 1 son los bienes, como usted acaba de decir, en las edificaciones y sus componentes. Le decía yo en clase pasada que las edificaciones que están en proceso de construcción no sufren depreciación. Las edificaciones en proceso de construcción no sufren depreciación. Los terrenos que todavía no se le ha hecho una estructura, una edificación, una mejora, a esos terrenos no se desprecian, solamente se desprecian las edificaciones. El terreno no pierde el valor, no se desprecia. Bien, lo de categoría 2 son los automóviles, los camiones livianos de uso común y los materiales de oficina, tales como computadoras, servidores, impresoras, sillas secretariales, entre otros. Son los de categoría 2. Y los de categoría 3 son aquellos bienes despreciables que no son edificaciones, tampoco son automóviles, ni equipo de oficina, son las maquinarias específicamente. Una máquina, por ejemplo, una máquina de coser, una máquina de cortar tela, una máquina de hacer bloc, una maquinaria de hacer fundas plásticas. Esas maquinarias entran en la categoría 3. Decía un tractor, un greda, un camión volteo, que no es de uso común, eso entra en la categoría 3. Todos los bienes depreciables, que son activos fijos, que no entran en la categoría ni 1 ni en la categoría 2, se consideran categoría 3. ¿Y la tasa de aplicación para esa categoría? ¿Quién me dice?
el porcentaje de aplicación de esa tasa. ¿Qué me dice? Yo, profesor. Sí. En la categoría 1 se usa el 5%, en la categoría 2 el 25% y en la categoría 3 el 15%. Así se deprecian. Se deprecian al cierre del ejercicio. Cuando vimos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fue en el módulo 2, hablamos de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y existe lo que se llama el principio del periodo contable. Y le decía que en República Dominicana, para las empresas, existen varios tipos de periodo contable, de ejercicio fiscal, entre ellos el 31 de diciembre. Normalmente, muchas empresas eligen el 31 de diciembre para coincidir el cierre de su ejercicio con el año calendario. Y así mismo los contadores cierran el ejercicio fiscal junto con el ejercicio contable y junto con el año calendario. Por eso que ustedes ven que yo le pongo el 31 de diciembre, que cuando termine el año calendario, es una de las fechas de cierre del ejercicio fiscal, y los contadores hacemos que se cierre también el ejercicio contable junto con el ejercicio fiscal. Bien, entonces al final del año, cuando se vayan a preparar los estados financieros, hay que realizar ese tipo de depreciación, ese tipo de agotamiento. Por eso entonces hacemos la depreciación. Entonces, ustedes tienen una tarea que muchas personas me estaban preguntando y le vamos a aplicar un poquito sobre esa tarea a los fines de que aquellos que tengan duda la tienen. Bueno, aquí tienen ustedes el ejemplo. Dice el ejemplo. Caso número 1. Se compra un edificio en la avenida Luperón por un valor de 3 millones de pesos el día 1 de marzo del 2019 y debe calcularse el gasto de depreciación. Tipo de activo fijo, edificio. Los edificios entran en la categoría 1. Costo de adquisición, 3 millones de pesos. La fecha de adquisición fue el 1 de marzo de 2019 y el porcentaje aplicable es un 5%. Entonces vamos aquí. El primero que vamos a demostrar nosotros cuál es el tiempo. 31 de diciembre, que es el final del año, menos la fecha de adquisición, que fue el 31 de marzo de 2019. Restamos eso. 30 menos 1, 30. 31 menos 1, 30. 12 menos 3. Ahí dice 3, pero son 6. 19 menos 19, 0. O sea que tiene 30 días y 9 meses. Hay que calcularle ahí entonces 10 meses. No son 9, son 10. Entonces aquí venimos para llenar esa tabla que ustedes tienen. Entonces el activo fijo, edificio en el Luperón, categoría, según la ley, categoría 1, fecha de adquisición, el 1/3/2019, y el costo de adquisición, que fueron 3 millones de pesos. Entonces la categoría 1 dice que es un 5% para las edificaciones. Los meses, aquí serían, aquí pusieron 7, pero realmente son 9 meses. Bien, entonces le aplico, para determinar la depreciación anual, le aplico los 3 millones de pesos por el 5%. Si ustedes lo multiplican, 3 millones de pesos por 0.05, 3 millones por 0.05, eso le va a dar 150,000 pesos anual. Entonces, para yo saber cuál es la depreciación mensual, tengo que dividir la depreciación anual, que son los 150,000 pesos, entre 12 meses. Y eso me da 12,500 pesos. Profe, Sí. Excúseme que lo interrumpa. Si usted multiplica 3 millones de pesos por 0.05%, le daría 1.500. No, pero no son 0.5, 0.05. Es por 0.05%, es 0.05 pelado. Sí, pero 0.05, sin el por ciento. Sin el por ciento.
Porque el porciento es que tú va a dividir esa cantidad entre 100. Y tú divides 5 entre 100, te da 0.05. Y eso lo multiplica por los 3 millones de pesos y te da 150,000. ¿Lo hizo ya? Ah, sí, ya le quita el porciento, sí, me da así bien. Ya. Ok, sí. Lo que sucede cuando ustedes ven esa cantidad de porciento aquí al lado, ustedes dividen ese número entre 100 y eso lo multiplican por esa fase, porque es más fácil para muchas personas que no manejan el tema del porciento. Nada más dividen esa cantidad entre 100, entonces ya. Eso entre 100 y después lo multiplican. Entonces, si usted también le da por su calculadora, si usted maneja bien, le da 3 millones de pesos por el 5%, le va a dar 150,000. Entonces, los 150,000, que es la depreciación anual, lo divido entre 12 meses, como está aquí, y me da 12,500. Eso es lo que yo voy a pagar, esa es mi depreciación mensual. Ahora, ¿cuál es el gasto de depreciación en el 2019? Desde la fecha de adquisición hasta al final del año, que es el 31 de diciembre. Entonces, por eso es que yo tengo que calcular la cantidad de meses. Aquí le puse 7 meses, o le pusieron 7 meses, pero realmente, como usted me dijo, son 9. Entonces multiplico esos 10 meses, no serían ni siquiera 9, son 10. 10 meses por los 12,500. En este caso multiplicaron 7 por 12,500 y le dio 87,500. Pregunta hasta ahí, duda, inquietudes. Estamos claros ahí. Estamos claros. Ok. Otra preguntita, profesor. En el segundo renglón, ahí entonces usted multiplicaría, donde es el 25%, entonces ahí usted multiplicaría por 0.25. Sí. Ok. Porque es la cantidad dividida entre 100. Y eso te va a dar una cantidad. Entonces, 25 entre 100 es 0.25. Ah, sí, ya entendí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? De mi parte, solo eso, que era que yo estaba más confundida. Bien, pues entonces si no tienen alguna duda, alguna inquietud, lo dejamos hasta aquí por hoy. Continuamos en la próxima clase. El jueves tenemos nuevamente videoconferencia para que trabajemos lo que continúa. Así que todo pase muy buenas noches y que el Señor le bendiga. Buenas noches.